vuelve otra vez el impacto de las posesiones, vuelve otra vez el impacto de la oscuridad. Y quiero que me expliques, en el Detective Paranormal, en el día de hoy, pues un poco más sobre esta película en cuestión, compañero. ¿Está basada en hechos reales? ¿Es pura ficción? ¿De qué va, compañero? Así es, Dani. La película tristemente está basada en hechos reales. Digo tristemente porque a raíz de los sucesos que provocó precisamente una sesión de Ouija, una chica de 18 años perdió la vida de una manera bastante extraña. Eso fue lo que pusieron los médicos en el informe oficial. Correcto. También es un caso que tocamos un poco por encima en temporadas anteriores, el expediente Vallecas, el caso Vallecas, en el que una joven, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, pues falleció tras practicar una Ouija, y a raíz de esa Ouija, que podemos decirlo, salió mal, vivió durante unos meses unos auténticos tormentos, tanto físicos como lógicamente mentales, hasta que tras varios ingresos en el hospital la joven falleció. Hay que poner sobre la mesa los acontecimientos, y no vamos a haceros spoiler de la película, aunque no es muy difícil, O sea, estamos hablando que está la Ouija de por medio, ya desde ahí ya podéis imaginaros cómo va todo el asunto en cuestión, ¿vale? Pero hay que hacer entender esto a la gente. Gente joven, con algo que genera morbo, como es la Ouija. Además le añadimos a eso el hacerla en un lugar que no se debe de hacer. Lógicamente, el lugar X da igual, pero un lugar y que no se debe de hacer. Voy a decir no, en el que no se debe hacer, no, y que no se debe hacer. Y encima le añadimos la intervención de alguien que no solamente interviene en la sesión, que además rompe la tabla y que además permite que todo se desborde de esa manera. Pues claro, el caldo de cultivo, Víctor Haas, compañero, es tremebundo, y al final los acontecimientos son espantosos, llevados al extremo, ¿no, compañero? Eso es. En el caso real, en el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la sesión de Ouija se practicó en el colegio, en un recreo. Correcto. Pues, como podrían haber jugado a otra cosa, y fueron sorprendidas ella y varias amigas por una profesora que les pilló haciendo esta Ouija. Correcto. Y tanto la profesora atestiguó como las amigas, como el vaso estalló. Estalló, correcto. Del vaso salió una especie de humillo grisáceo, verdoso, y se le introdujo tanto por la boca como por las fosas nasales a Estefanía. Correcto. A partir de ahí, pues ya tuvo problemas lógicamente en el colegio, a raíz de hacer la Ouija, fue expulsada. Lógicamente te pillan haciendo la Ouija, te expulsan unos cuantos días de clase. Y esto no es lo peor empezó pocas semanas después de realizar esta sesión de Ouija, en la que ella pues notaba como gente alrededor suyo en la cama mientras dormía. Oía ruidos, veía sombras. Veía sombras. O sea, la chica tuvo que estar viviendo un auténtico infierno. Y entonces ella empezó a enfermar. Pero eran cosas además muy raras. O sea, no agarraba precisamente un catarro, eran cosas muy raras, como que ataques epilépticos de repente, sin que ella hubiera presentado jamás ataques epilépticos. Los médicos mismamente con pruebas dijeron que tampoco entendían por qué, porque la chica, por las pruebas, lógicamente no era la típica persona que padece de epilepsia. Pero sin embargo sufría estos ataques epilépticos. Claro, todo esto hay que apuntarlo desde el momento en el que se realiza la Ouija, como tú bien has dicho, no presentaba ningún cuadro de epilepsia ni nada por el estilo, o sea, todo es a raíz de que ese humillo, como bien dices tú, en esa sesión de Ouija rota por alguien que entra repentinamente en ese recreo y en el que se estaba practicando, volvemos a repetir 100 millones de veces, no se debe de practicar la Ouija, pero ahí lo dejo. Pues esta chica empieza con ese cuadro, ¿no, compañero? Ese cuadro tan pues llevado al límite, ¿no? Llevado al límite con, como tú dices, ¿no? Con escuchar personas alrededor, sombras, ataques de epilepsia, algo brutal, ¿no, compañero? Eso es algo de verdad que a la familia le afectó mucho, eran además varios hermanos,
aparte de los padres, y tras varios meses de ir y venir del hospital, una vez ya Estefanía no volvió, falleció. Los médicos, como he dicho antes, en su informe pusieron que había sido una muerte extraña, que no le encontraban ninguna explicación alguna. Para que eso lo ponga la ciencia, tela, ¿eh? Eso es. Aquí es cuando empieza de verdad la pesadilla para la familia. A raíz, claro, lo primero, la muerte de su hija, eso es lo más importante. Pero tras su fallecimiento empezaron a observarse en la casa fenómenos poltergeist muy fuertes, o sea, aparecían de repente cuadros desplazados, las cruces de la casa se invertían, o sea, eso ya nos quiere decir muy posiblemente el trato que tuvieron fue una entidad, llamémosla negativa, demoníaca, como queramos, allá cada uno con sus creencias, y empezaron simplemente a pasar cosas. Las hermanas más pequeñas veían incluso como un ser extraño arrastrándose por el suelo de la habitación, entrando en pánico. Así sucedió muchas veces. A veces era, pues como en todos los fenómenos poltergeist, eran más tranquilos. Sí, yo te quiero preguntar algo, Víctor. Tú que eres investigador de raza, y si no, vuelvo a repetiros. Ver en YouTube el material con el que trabaja Víctor. No es alguien que vaya con una grabadora y una linterna. No. Él lleva sus Melmeters, sus REM-pods, sus Spirit Box, todos sus aparatajes y lo que vendrá, porque conociendo a Víctor y cómo le apasiona el mundo del misterio y con ese grupo de conexión entre dimensiones, sé que él no lo va a frenar nadie, porque es ilusión pura y dura por este mundillo del misterio total. Yo te quiero preguntar, ¿hasta qué punto tú crees, Víctor, que la sugestión puede llevar a que una familia completa se enfrente de esa manera tan cruel a ese fenómeno tan espantoso, ¿no? Porque es que, claro, es que, como tú dices, ¿no? Ya no es que la chica en cuestión que hace la sesión de Ouija se enfrentara contra ello, que en realidad la había practicado y por lo tanto la sugestión le podía dar de frente, de directa, ¿vale? Sí. Sino que hablamos de que la familia después empezaban a ver entidades, pero entidades extremadamente diablescas, como tú bien dices, ¿no? Un ser arrastrándose por el suelo que veían las niñas, por amor a Dios, o sea, es que, sinceramente, después, al margen de eso, hay otros fenómenos que también fueron muy impactantes, ¿no? Como líquidos brotando de las paredes, etcétera, etcétera, ¿no, compañero? ¿Hasta qué punto? Uno de ellos... Sí, apunta, compañero. Uno de ellos fenómenos que ocurrió en la casa, y por lo que quiero ir, habría en parte su gestión, no digo que no, pero lógicamente se te están invirtiendo las cruces, se está pasando cosas que no son en absoluto normales, pero digamos... una de las cosas más fuertes que podemos decir que pasó, ellos tenían lógicamente, claro, para recordar a su hija, una foto suya. Correcto. Enmarcada, ¿vale? Pero era de estos marcos, digamos, que tú ya no puedes volver a sacar la foto a no ser que lo partas, ¿vale? O sea, digamos que ahí no pudo haber ningún tipo de manipulación ni nada, porque tú lo llevas, te lo hacen y esa foto, a no ser que lo partas, no la vuelves a hacer. De hecho, el resultado de lo que aconteció, que ahora lo vas a explicar tú, demuestra hasta qué punto fue algo que se sale totalmente de lo habitual, porque en realidad esos marcos llegan a un punto de generar vacío entre la parte de detrás de la fotografía, donde está colocada la fotografía, y el cristal. Pero ¿qué sucedió, Víctor? Para que la gente lo sepa, aquellos jóvenes que no conocen este caso en cuestión, ¿qué sucedió con esa fotografía en ese marco que no podía abrirse de ninguna manera, salvo rompiendo en este caso o el cristal o rompiendo, pues en este caso, el marco en cuestión completo? Que apareció la foto de Estefanía totalmente quemada por dentro. Y ya si nos vamos a estas cuestiones ya físicas, etcétera, ahí no hay tampoco aire, o sea, en teoría no hay aire, no puede haber... No hay oxígeno, si no hay oxígeno no puede haber inflamación de... Pero la foto apareció quemada y los fenómenos se llegaron a potenciar tanto que la familia llegaba a reunirse en el salón para dormir todos juntos. Y ya aquí vamos a la parte más posiblemente
más destacada, ¿vale? Porque ahora entenderéis por qué. Ya la desesperación, salieron todos a la calle, habiendo llamado previamente a la policía, y una patrulla se presentó ahí en casa de los Gutiérrez Lázaro, y fueron testigos en primera persona de los fenómenos paranormales. Aquí ya fuerzas de seguridad del Estado, gente que lógicamente simplemente iba a hacer su trabajo y se encontró como de repente aparecía un póster siendo rasgado, sustancias viscosas, puertas de armarios y ventanas y etcétera abriéndose solas, tanto que lógicamente ellos tenían que atestiguarlo y hicieron un informe oficial que se puede encontrar por las redes, parte. O sea, aquí ya imaginémonos la policía, el trabajo, y si nos escucha un agente seguro que podría corroborarlo, no puedes poner cualquier chorrada en un informe policial de una intervención. Por lo tanto, ellos lo atestiguaron, un subinspector de policía atestiguó todo lo que habían vivido. Hubo, de hecho, al final se presentó una patrulla más. Uno de esos miembros de estado de la patrulla tuvo que salirse de la casa porque ya no aguantaba lo que estaba ocurriendo ahí. O sea, ya era algo que superaba completamente su mente, su credibilidad, todo. Y sobre todo, vamos a eso, las fuerzas de seguridad del Estado normalmente son muy reacias a los fenómenos paranormales, y rápidamente están clasificando ese tipo de archivos. Lógicamente vio la luz. O sea, que realmente ellos en parte se estaban jugando el puesto de trabajo, y posiblemente pues los otros compañeros que tuvieran acceso a ese informe, sinceramente dirían: ¿qué estás contando aquí, hombre? No, es que hay informes oficiales. Cuando hay un informe oficial, está claro que, perdón, y tengo que decir esto, que alguien oficialmente haga un informe y ese informe pues haya tenido notoriedad divulgativa, o sea, haya llegado a ser publicado o tener la capacidad de poder ser publicado, no da más veracidad o menos veracidad al caso. El caso de por sí es una barbaridad, porque hemos de destacar que lo principal, el hecho o acontecimiento principal de este asunto es la muerte de la propia chica. No es el informe, no son los fenómenos, es que la chica muere, y muere en un estado de locura rotunda. O sea, locura, y no locura porque ella tuviera un desequilibrio mental, porque no lo tenía, sino porque los acontecimientos que se suscitan desde el momento en el que se practica esa ouija y se rompe esa sesión son escabrosos y brutales. Imaginar cualquiera de vosotros, como tú has dicho, Víctor, cualquiera de nosotros, que de golpe y porrazo empieza a escuchar voces que le rodean, sombras que ven y demás, estar en la cama y estar viendo cómo hay alguien sobre ella. Esa chica inclusive lo relataba a su propia familia, es que ella aseguraba que había alguien sobre ella. Y nosotros no veíamos nada. Imaginaros hasta qué punto si una persona en un estrés orgánico, y estoy hablando de estrés físico, orgánico, llevado al límite, hasta el límite de morir. Claro, es que parece una broma, pero es una broma muy sádica y muy cruel del destino, Víctor, compañero. Así es, aquí sí que podríamos decir, vale, puede entrar la sugestión, vale. En el caso de la chica, he estado por ahí cotilleando un poco por internet. En caso de un ser humano, vamos, se sugestione de tal manera, o sea, con mucha fuerza con algo, tú mismo te creas las cosas que pasan. Que ahora ya hablando, o sea, pensando ya, no que hubieran invocado un demonio o lo que fuera, puede ser, ¿vale? No digo que no. Pero sí digo, ese poder de la sugestión de la propia chica, y la hiciera ver lo que veía, esas sombras, ese aturdimiento, esas convulsiones, que no descarto, repito, que hubiera alguna entidad, ¿vale?
Pero lo que sí que está claro es que a raíz de morir la chica,